¿Alguna vez te ha pasado que, no sé, en medio de una discusión, de repente escuchas la voz de tu padre o de tu madre saliendo de tu propia boca? Uf, sí. O ese impulso casi infantil de rebelarte por una tontería. A eso voy. Te quedas pensando, pero ¿de dónde diablo salió eso? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos, sobre todo cuando parece ir en contra de nuestra propia lógica? Exacto. Y para eso hoy nos vamos a meter de lleno en una herramienta psicológica que es fascinante para entender todo esto. El análisis transaccional, el famoso AT. Justo. Y para guiar la charla, tenemos un resumen genial de las ideas de Eric Berne, el psiquiatra que armó todo este modelo por allá en los 50. Pero que sigue súper vigente. Totalmente. Sigue dando en el clavo hoy en día. La idea es desarmar este rompecabezas de la personalidad. Entender cómo nos comunicamos y por qué repetimos ciertos patrones. Eso mismo. Y hacerlo de una forma que se entienda, sin que suene a clase de universidad. Así que empecemos a desglosar esto. Perfecto. Y para empezar bien, creo que hay que entender la filosofía que hay detrás. El AT es, en el fondo, profundamente humanista. ¿A qué te refieres con humanista? A que parte de una idea muy potente. Todos nacemos bien, completos, con todo el potencial para ser felices y tener éxito. O sea que la responsabilidad es nuestra. La clave de todo el sistema es que tenemos la capacidad de tomar las riendas de nuestra propia vida. La autodeterminación. Eso suena muy optimista. Pero a ver, es realista. Parece difícil asumir toda esa responsabilidad cuando, como el mismo modelo sugiere, mucho de lo que hacemos son como grabaciones viejas, que se repiten solas. Es que esa es la tensión interesante, es el núcleo del asunto. El AT no niega para nada esas grabaciones, al contrario, las pone bajo el microscopio. Ajá. La idea no es que sea fácil, sino que es posible. Y el primer paso es justamente entender de qué están hechas esas grabaciones. Ok, me gusta ese enfoque. Y eso nos lleva al concepto central, el que a mí me parece más increíble de la T. La idea de que no tenemos una sola personalidad, sino 3 estados del yo que conviven dentro de nosotros. El padre, el adulto y el niño. La pregunta entonces es, ¿quién está manejando el auto en cada momento? Esa es la pregunta clave. Y ojo, no son metáforas, son sistemas reales y completos de pensamientos, emociones y conductas. Empecemos por el estado del yo padre. Ok. Imagina que desde que naciste, tu cerebro ha estado grabando todo. Todo lo que tus figuras parentales decían, hacían, sus normas, juicios, valores, prejuicios. Como una cinta que nunca se detuvo. Exacto. Todo está ahí, en esa cinta. Es una especie de biblioteca de deberías y no deberías. Y me imagino que no todos los deberías son iguales. Para nada. Esa biblioteca tiene 2 secciones. Por un lado está el padre crítico. Es esa voz interna que da órdenes, que juzga, que señala con el dedo y dice cosas como Siempre haces lo mismo. O eso no se hace así. justo eso. Pero también está la otra cara, el padre nutritivo. Esta es la parte que protege, que consuela, que anima. La voz que dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Qué buen trabajo. O la que te da ese abrazo mental cuando lo necesitas. Exacto. Entendido. La voz de la regla y la voz del cuidado. Ambas heredadas. Ahora, si el padre es la voz del pasado, de lo que aprendimos, ¿qué pasa con el aquí y ahora? O sea, ¿hay una parte nuestra que simplemente procesa la realidad sin todo ese bagaje? Esa es la descripción perfecta del estado del yo adulto. A ver, Piensa en el adulto no tanto como una personalidad, sino como una función. Es como una computadora interna, objetiva. ok, pragmática. Su trabajo es recopilar datos del presente, evaluar probabilidades, analizar consecuencias y tomar decisiones lógicas. Y esto es crucial. El adulto no tiene emociones. 0 emociones. 0. Su lenguaje es práctico. Dado que está lloviendo, lo sensato es llevar paraguas. O analizando los pros y contras, esta opción parece más viable. Es nuestra parte que resuelve problemas, entonces. Y eso nos deja con el tercer estado, que me imagino es donde viven todas esas emociones que el adulto no tiene. El niño. Justo ahí. El estado del yo niño es esa parte nuestra que siente, piensa y actúa tal como lo hacíamos cuando éramos niños.
Ahí está la clave. Es el motor de nuestras emociones, nuestra creatividad, la curiosidad, los miedos, los impulsos. Y, al igual que el padre, tiene varias facetas. A ver, ¿cómo se manifiesta? Bueno, primero tenemos al niño libre. Es nuestra parte más espontánea y auténtica. El que se ríe a carcajadas, el que llora sin filtro, el que dice quiero o esto es increíble. La pura emoción. Luego está el niño sumiso o adaptado. Es la parte que aprendió a comportarse para obtener aprobación o evitar el castigo. El que dice por favor o gracias. Y el que siente culpa. Y por último, está el niño rebelde, que es la otra cara de la adaptación. Es el que desafía a la autoridad con un ¿y por qué tengo que hacerlo? No me da la gana. Ese mismo. Claro. Y lo fascinante es que estos tres, padre, adulto y niño, no están aislados. Están en una conversación constante, y sobre todo con los estados del yo de los demás. A esos intercambios el ATE los llama transacciones, ¿cierto? Correcto. Cada vez que interactuamos con alguien, enviamos un estímulo desde uno de nuestros estados y la otra persona responde desde uno de los suyos. Ahí es donde la comunicación fluye. O se convierte en un campo de batalla. Exactamente. Pongamos un ejemplo que menciona la fuente, uno bien simple. Una pregunta hecha desde el adulto. Oye, ¿has visto las llaves del coche? Es una petición de datos, pura y dura. Adulto hablando a adulto. Una respuesta desde el adulto sería, sí, están en la mesa de la entrada. Comunicación limpia, directa. A esto el ATE le llama una transacción complementaria. Las líneas son paralelas, fluye. Exacto. Pero, ¿qué pasa si la respuesta viene de otro estado? Ahí es donde se puede interesante. Por ejemplo, si la otra persona responde desde su padre crítico, ahí la cosa cambia. La respuesta podría ser, siempre perdiendo todo. Si fueras más organizado no tendrías que preguntar. La pregunta iba de adulto a adulto, pero la respuesta vino de padre a niño. La comunicación se acaba de cruzar. Es una transacción cruzada. Y es la receta perfecta para un conflicto. O si responde el niño rebelde. ¿Yo qué sé? ¿Acaso soy tu sirviente? De nuevo se cruza todo. Pero la fuente habla de un tercer tipo, uno que es mucho más complejo, como con un doble fondo, las transacciones ulteriores. Estas son la base de los conflictos más enredados, de verdad. Ocurren cuando decimos una cosa a nivel social, con palabras. Pero comunicamos algo totalmente diferente a nivel psicológico. Con el tono, los gestos. Exacto. Y estas transacciones son el ingrediente principal de lo que Berne llamó juegos psicológicos. Hablemos de eso. Porque el nombre engaña, ¿eh? No suenan nada divertidos. ¿Para nada? Son más bien como patrones repetitivos de conducta que siempre terminan mal, ¿no? Como un guión que seguimos y que acaba con una emoción negativa, pero, y esto es lo loco, muy familiar. Muy familiar. Rabia, tristeza, culpa. Un juego es una secuencia de esas transacciones con doble fondo, que avanza hacia un beneficio predecible y oculto. Y, para visualizarlos, Verne creó una herramienta genial, el triángulo dramático. Ok, ¿cómo funciona eso? Imagina un triángulo con tres roles. El perseguidor, que acusa y critica, el salvador, que ayuda además, generando dependencia, y la víctima, la que se siente indefensa. Y lo más loco es que en un mismo juego, las personas pueden saltar de un rol a otro en segundos. Ese cambio de roles es la señal de que estás en un juego. El que se hacía la víctima de repente es perseguidor, o el salvador, harto, termina sintiéndose víctima. Si siempre terminan mal, ¿por qué los jugamos? ¿Qué ganamos? Ganamos pseudo-ventajas. Una es conseguir caricias, que es el término del ATE para cualquier forma de reconocimiento. Para el niño interior, un regaño es mejor que la indiferencia. Mejor malo que nada. Exacto. Otra ventaja es que los juegos confirman nuestras creencias más profundas sobre nosotros y el mundo. Y finalmente son una forma de estructurar el tiempo y evitar la intimidad real que a mucha gente le aterra. Creo que todos hemos participado en un juego de sí, pero alguna vez. Un clásico. Imagina que alguien se queja de su trabajo. Tú, con buena intención, le dices, quizás podrías hablar con tu jefe. Y te responde, sí, pero es que nunca escucha. Ajá. Bueno, ¿y si actualizas tu currículum? Y contesta, sí, pero el mercado laboral está fatal. Y sientes cómo se te va la energía. Es el ejemplo perfecto. La transacción social, la evidente, es, te pido ayuda, me la das. Pero la oculta, el mensaje psicológico es, a ver si logras darme una solución que yo no pueda rebatir.
Y el beneficio final no es encontrar una solución. No, es dejar al salvador frustrado y confirmar la creencia de la víctima de que su problema es irresoluble. Otro clásico es «te agarré, desgraciado». Alguien espera pacientemente el mínimo error para saltarte encima y justificar su rabia acumulada. Ver estos patrones es súper revelador y te hace pensar si estos juegos son como escenas que repetimos, ¿significa que estamos en la misma obra de teatro? Esto me lleva a un concepto más grande del que habla la fuente, el argumento de vida. Si los juegos son las tácticas, el argumento de vida es la estrategia maestra. Es literalmente un plan de vida inconsciente, un guión. Un guión que escribimos en la infancia, basado en los mensajes, permisos y prohibiciones que recibimos de nuestros padres. Y este guión determina las decisiones más importantes de nuestra vida. Pareja, carrera, éxito, fracaso. Todo es un concepto muy fuerte. Es como descubrir que eres el actor principal en una obra para la que no recuerdas haber audicionado. La fuente menciona que este guión tiene unas indicaciones muy específicas, unas cosas llamadas impulsores. ¿Qué son? Los impulsores son mandatos que suenan positivos, pero que en realidad nos limitan muchísimo. El resumen destaca 5. El primero, sé perfecto. Ese es agotador. Te obliga a no cometer errores, lo que genera ansiedad y procrastinación. El segundo, sé fuerte. Prohíbe mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda. Tienes que poder con todo, tú solo. Ese es muy común, ¿eh? ¿Cuáles son los otros? Apúrate. Te hace vivir con una sensación de urgencia constante, sin disfrutar el momento. Cuarto, complace. Te lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas para sentirte valioso. Y queda uno. Trata más o esfuérzate. Este es sutil. Valora el esfuerzo por encima del resultado, lo que puede llevar a alguien a quedarse atascado en tareas imposibles, trabajando muy duro pero sin lograr nada, solo para poder decir, al menos lo intenté. Escuchando esa lista, es casi imposible no reconocer alguno en uno mismo o en la gente que conocemos. Totalmente. Es el manual de instrucciones de muchas personas. Y si conectamos esto con el panorama general, el argumento de vida, con estos impulsores y otras prohibiciones como no sientas o no crezcas, vemos cómo se arma el mapa. Un mapa infantil que seguimos usando de adultos. Y lo pagamos con nuestra autonomía. El gran objetivo de la terapia con AT es precisamente ese, usar nuestro adulto para poder iluminar ese guión, entenderlo y, si ya no nos sirve, bueno, tener el poder de redecidirlo y escribir uno nuevo. Entonces, recapitulando un poco, la gran idea es que tenemos este padre, adulto y niño internos, y que el que toma el control define cómo actuamos. Ni cómo nos sentimos, ¿sí? Nuestras conversaciones pueden ser claras o pueden ser estos juegos con dobles intenciones. Y todo esto, a menudo, sirve a un guión de vida que escribimos hace décadas. El AT nos da el lenguaje para leer ese guión. Y la posibilidad de convertirnos en los autores de nuestra propia historia. Y es clave reforzar una idea. El objetivo no es eliminar al padre ni enjaular al niño. Para nada. Todos los estados tienen funciones vitales. Claro. La meta es fortalecer al adulto para que sea el director ejecutivo de nuestra personalidad. Un buen director escucha a su junta directiva, el padre. Atiende las necesidades de su equipo creativo, el niño, y con todo eso, toma la mejor decisión posible aquí y ahora. La meta final es la autonomía. Me quedo con esa imagen del adulto como un buen director de orquesta. Para cerrar, quiero dejar una última reflexión, conectando con ese concepto que mencionamos de pasada. Las caricias. Un concepto fundamental. Son nuestro alimento emocional. El análisis transaccional dice que necesitamos caricias para sobrevivir, tanto como necesitamos la comida. La pregunta para reflexionar es, ¿qué tipo de caricias, positivas, negativas, condicionales, se buscan con más frecuencia en el día a día? Ajá, buena pregunta. Y ahí la parte más interesante, ¿de qué manera esa búsqueda constante de un tipo específico de caricia podría estar reforzando silenciosamente ese argumento de vida que se decidió hace tanto tiempo?